En la Alta Edad Media, aproximadamente del siglo V al siglo XI, el papado fue clave en el fortalecimiento de la Iglesia y la expansión del cristianismo en Europa. Hola, reciba un cordial saludo de Ligorio Duzán, franciscano seglar. Continuando con nuestro estudio de la historia de la Iglesia para laicos, vamos a revisar algo del papado en la Alta Edad Media. Aquí mencionaremos algunos de los principales papas y sus ejecutorias más relevantes. Papa León I el Magno, del año 440 a 461, fue el papa número 45 de la Iglesia. Definió la primacía del papado sobre todos los obispos y consolidó el poder espiritual y temporal del papa. Fue crucial en el Concilio de Calcedonia en el año 451, que definió importantes aspectos de la doctrina cristiana. Rechazó la doctrina del monofisismo, defendida por Eutiquio, y estableció el credo de Calcedonia, que describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. También es recordado este papa por negociar con Atila el Huno, persuadiéndolo de no saquear a Roma. El papa Benedicto XVI dijo de él que fue sin duda uno de los más importantes de la historia de la Iglesia. Otro papa, Gregorio I, el Magno, del año 590 a 604, reformó profundamente la liturgia y el canto litúrgico. El canto gregoriano desarrolló una fuerte administración de la Iglesia y promovió la evangelización de los pueblos anglosajones en Inglaterra. Fortaleció la figura del papado como autoridad espiritual y política en la cristiandad. El papa Zacarías, del año 741-752, tuvo un rol muy importante en la consolidación de la alianza entre el papado y los francos, apoyando a Pipino el Breve en su ascenso al poder, lo que le preparó el terreno para la coronación de Carlomagno y la creación del Sacro Imperio Romano. El Papa Esteban II, 752 a 757, estableció lazos estrechos con los francos y solicitó la intervención de Pipino el Breve para defender los territorios papales contra los lombardos. Esto marcó el inicio de los estados pontificios, consolidando el poder temporal del Papa en Italia. Papa León III, 795 en adelante, coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano en el año 800, lo que simbolizó una unión entre el poder religioso y el poder político en Occidente, consolidando la relación entre el papado y el imperio. Estos papas jugaron un papel clave en el establecimiento del poder papal, la difusión del cristianismo y la consolidación de la Iglesia como una institución central en la política y en la sociedad medieval. Hablemos de algunas herejías. En esta época surgieron varias herejías, es decir, movimientos considerados por la Iglesia como doctrinas desviadas del cristianismo ortodoxo. Estas herejías desafiaban aspectos fundamentales de la fe y la Iglesia las combatió activamente. Algunas de las principales herejías de la época incluyen a estas: arrianismo, que ya venía de años anteriores, negaba la divinidad plena de Cristo, argumentando que Jesús era una criatura creada por Dios y por lo tanto no igual a Dios Padre. Aunque surgió en el siglo IV, el arrianismo se mantuvo entre los pueblos germánicos, visigodos, ostrogodos, vándalos, durante la Alta Edad Media. El Concilio de Nicea en el 325 lo condenó
pero siguió siendo una herejía persistente hasta que los reinos germánicos aceptaron el cristianismo ortodoxo en los siglos VI y VII. El monofisismo sostenía que Cristo tenía una única naturaleza, la divina, en lugar de dos, la divina y la humana, lo que iba en contra de la doctrina cristiana definida en el Concilio de Calcedonia en el 451. El monofisismo fue muy influyente en el Imperio Bizantino y en regiones de Oriente como Egipto y Siria. Aunque fue condenado, tuvo seguidores durante siglos, sobre todo en las iglesias coptas y siríacas. El nestorianismo. Esta doctrina enseñaba que en Cristo existían dos personas distintas, una humana y otra divina, en lugar de una sola persona con dos naturalezas. Aunque condenado en el concilio de Éfeso en el 431, el nestorianismo persistió en Oriente, especialmente en Persia y Asia Central, y tuvo cierta expansión hacia China. La iconoclasia, doctrina que se oponía al uso y veneración de imágenes religiosas, considerándola una forma de idolatría. La iconoclasia se volvió un conflicto significativo en el Imperio Bizantino en los siglos VIII y IX, cuando varios emperadores apoyaron la destrucción de íconos. La Iglesia Ortodoxa finalmente reafirmó la legitimidad de las imágenes en el Segundo Concilio de Nicea en el año 787. El donatismo. El donatismo sostenía que los sacramentos administrados por sacerdotes que hubieran caído en el pecado no eran válidos. El donatismo persistió hasta el siglo VI, especialmente en áreas del norte de África. Fue combatido activamente por la Iglesia. Adopcionismo. Es una doctrina que enseñaba que Cristo fue adoptado como Hijo de Dios en su bautismo y no desde su nacimiento. Implicaba que Jesús no era divino por naturaleza, sino que fue adoptado por Dios. El adopcionismo fue promovido principalmente en España por Elipando de Toledo y Félix de Urgel en los siglos VIII y IX. Fue condenado en varios concilios. Estas herejías generaron importantes controversias teológicas y políticas, y su combate ayudó a definir y consolidar la doctrina ortodoxa del cristianismo en la Alta Edad Media. En próximos videos estudiaremos los principales acontecimientos de la Iglesia en la Baja Edad Media. Hasta entonces, paz y bien.